Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más a mi canal. En este vídeo voy a realizar un portafotos con cartón reciclado. Tenía guardadas estas cajas de cartón de unos muebles y como eran muy grandes me dio pena tirarlas. Así que las tenía por ahí guardadas y he decidido hacer un proyecto para ir dándoles uso. Este es un cartón tipo corrugado normal, aunque es bastante fino, mide unos 2 milímetros y hay cartones más gruesos, en principio me puede valer. Siempre que son finos, lo que podemos hacer es poner las láminas dobles. Si juntamos dos capas, ya sí tendríamos un cartón de unos 4 milímetros de grueso. Eso es suficientemente grueso para hacer un proyecto consistente, por ejemplo, una caja de cartón o el marco de fotos que queremos hacer. Este otro tipo de cartón es aún más fino que el otro, tiene solamente 1 milímetro de grueso, pero al tener el corrugado más comprimido, si os fijáis en la onda están mucho más juntas entre sí, me parece que es mucho más firme. Si juntásemos dos piezas de este, yo creo que sería más resistente aún. Esta caja la estoy usando como contenedor para guardar el papel tipo craft, el de las patatas fritas por ejemplo. Es muy resistente al agua y a mí me gusta mucho por eso. Así que yo he guardado todas estas y las tengo aquí almacenadas hasta que las vaya utilizando. Voy a hacer un portafotos para una imagen, en este caso de unos 15 por 20 centímetros. Lo que he hecho ha sido sumar el área de la foto que quiero enmarcar y darle unos 4 centímetros de marco. Así que me quedaría un rectángulo de 23 centímetros de ancho por 28 de alto. Este área de aquí dentro sería el tamaño de la foto que voy a poner, así que a este tamaño le he dado un poquito menos, le he quitado un margen para que la foto choque aquí y le haga de tope. Yo le he dado 7 milímetros. Una vez lo tenemos, tengo que recortar esta pieza que va a ser el marco, esta otra que va a ser el fondo y esta será la parte trasera, que es la que tiene la solapa que va a servir de apoyo para sostener el marco encima del mueble donde vayamos a ponerla. Para hacer la solapa he trazado una línea desde la parte de abajo hasta el centro de unos 17 centímetros, que será donde vaya el pliegue de la misma solapa. No me gustaba en vertical, así que la he acabado redibujando en diagonal. He dejado 7 milímetros aquí y 7 milímetros también en la parte de abajo. Y he trazado dos líneas de 6 centímetros hacia la esquina, que serán las que van a servir de apoyo para el marco. Para sacar los laterales, lo que he hecho ha sido medir desde el punto que he marcado en el centro 2 centímetros a cada lado, y este sería el centro, la parte superior por donde va a plegar la solapa. Y he trazado dos líneas que van desde las esquinas de los 6 centímetros hasta los dos puntos centrales. Eso va a ser el contorno de nuestro punto de apoyo. ¿Cómo he calculado la inclinación de esta línea? Pues me parece que si lo dejaba en horizontal iba a ser un poco más inestable y si la ponía inclinada iba a ser más difícil que se abriera. Así que para sacarla, nociones básicas de dibujo técnico, me he ayudado de la escuadra y el cartabón para trazar una paralela entre los dos extremos de la esquina. De este modo, al desplazar la escuadra sobre el cartabón, nos va a salir una línea que vamos a poder trasladar a la parte superior. La escuadra y el cartabón, para los que nunca habéis hecho dibujo técnico, son herramientas muy útiles, son básicas. Entre otras cosas, se utilizan para trazar líneas paralelas y perpendiculares, es decir, líneas que están cruzadas en ángulo de 90 grados. Como el pico sobre el que apoyamos la escuadra hace un ángulo de 90 grados, sabemos que al girarla vamos a tener la seguridad de que estamos utilizando ángulos de 90 grados perfectos y líneas totalmente paralelas en nuestro dibujo. Utilizaré un cúter para cortar todas las piezas. Voy a cortarlas todas y ahora continúo con el vídeo. Esta va a ser la parte delantera, lo que será el marco. Esta otra va a ser la parte del centro y será justo donde vamos a colocar el papel. Y esta será la parte de atrás que irá pegada con la parte del centro. Luego cortaremos la solapa, que servirá como apoyo para el marco, pero eso lo haremos después. Estas dos juntas serían la parte trasera, irían así. Al marco tendríamos que dejarlo abierto por la parte de arriba para poder introducir la foto
Lo que vamos a hacer va a ser añadirle estas tiras en los laterales y en la parte baja, pero nada en la superior. De esta manera se quedará ese hueco para poder introducir y sacar la foto y dejar ese habitáculo que necesitamos para que la foto esté dentro. Cortaré 2 tiras de 28 x 4 centímetros para hacer los laterales y una de 15 x 4 que cerrará en la parte inferior. De esta manera, cuando yo le coloque la parte trasera, vamos a ver que queda un huequecito por arriba, que es por donde podemos introducir y volver a sacar la foto y el metacrilato que vamos a usar para proteger la fotografía. Le voy a quitar la parte interna por la que se va a ver la foto con el cúter. Siempre que cortéis atravesando el corrugado, os va a costar más trabajo, por ello es importante sujetar muy firme tanto el cúter como lo que estemos utilizando como guía. Con pegamento caliente voy a pegar primero los 2 laterales largos y después la parte central. Tengo este papel de scrapbooking que voy a poner a modo de fondo. Algunos pensaréis, es un poco tontería porque no se va a ver, pero yo estaba deseando utilizarlo y lo voy a poner aquí porque es que me parece precioso. Lo que voy a hacer es recortar este cuadradito que le he quitado al marco y al que le voy a dar 1,5 centímetros más para asegurarme de que cubre todo lo que se va a quedar visible de la parte del fondo. Recortaré el área del cuadrado visible más unos 3 centímetros que le voy a dejar de margen para ambos lados. Para poder guiarme y cuadrar bien el papel de fondo, he dibujado unas líneas de guía para que salga centrado. Voy a fijar el papel del fondo con cinta de doble cara. Esta en concreto es súper pegajosa. Lo que voy a hacer es ponerle varias tiras a lo largo de toda la superficie para asegurarme de que se adhiere bien. Es importante apurar bien el borde y pegarse para que no quede nada al aire. Retiro la cinta que cubre la capa adhesiva y ya puedo colocar el papel estampado en su posición definitiva, bien centrado y bien fijado. Y aquí os voy a dejar un truco. En lo que va a ser la parte superior, para asegurarnos de que no hay nada que vaya a rozar con la foto, le voy a poner una tira de cinta de carrocero y así minimizo el escaloncito que puede hacer el papel para evitar que la foto me vaya a chocar contra este borde. Iré cortando ya la solapa trasera porque lo siguiente que toca es ir tapando todos los cantos con el papel encolado. Un truquito que os voy a dar es, cuando un cúter no corte porque tenga la punta desgastada, estas pestañitas que se ven aquí, por si alguno no sabe para qué sirven, son para ir quitando estos tramos que estén desgastados. Con unos alicates o unas tenacillas, poniéndolos paralelos al eje de corte de la hoja y dando un giro firme, podremos partirla sin problema. De este modo ya tendremos el cúter bien afilado y listo para seguir cortando. El trozo viejo, por supuesto, tendremos que desecharlo. Ya puedo comenzar a tapar todos los cantos. Los primeros que voy a tapar son los de la parte interna del marco, los que van a limitar con la foto. Para ello, cogeré una bolsa de papel de las que tenía guardada y la iré partiendo en trocitos pequeños con las manos. No quiero cortes limpios de tijera, es mejor racados para que los bordes sean más finos y no deje tanto relieve al superponer un trozo con el otro. Para pegarlos voy a necesitar un poco de cola y como esta es bastante densa, para hacerla un poco más fluida le voy a agregar un poquito de agua, no demasiada, lo justo para que corra mejor en el papel. Con una brocha voy a ir encolando cada una de las caras de los trocitos de papel que he cortado y los voy a pegar uno por uno intentando que queden bien adheridos al cartón. Lo primero que voy a cantear será la parte interna del marco, la que va a limitar con la foto. Pegando un trocito tras otro iré cubriendo todo el perímetro, cuidando bien de que no me quede ningún hueco en la parte que hace esquina. Una vez que tengo la parte delantera terminada, cubriré también tanto la solapa como el hueco que deja. Lo siguiente que voy a hacer ahora es pegar las dos capas traseras. La que tiene la solapa quedará hacia atrás y la que tiene el papel estampado será la que irá a la vista dentro del marco. Las voy a unir con pegamento caliente. Como es un área bastante grande, hay que hacerlo con rapidez o el pegamento comenzará a enfriarse y no conseguiremos adherirlas bien. Ya tengo la parte trasera unida a la del centro y con ellas una base que se sujeta bien.
Ahora tengo que pegarle la parte de adelante siempre con la abertura que hemos dejado para introducir la foto hacia arriba. Le pongo un poquito de pegamento caliente y lo junto todo. Fijaos qué marco tan bonito me está quedando. Me encanta cómo queda el papel que he cogido de fondo con el tono del cartón. Ya lo tengo todo montado, así de grueso me ha quedado el marco y aquí queda el hueco para dejar la foto que irá dentro. Ahora me queda tapar todo el contorno y para ello voy a quitar primero todas las rebadas que han quedado en los bordes, así poder dejar el canto lo más uniforme posible. Una vez lo he emparejado todo, ya puedo ir canteando lo que me queda. Ya he hecho todo el lateral y lo siguiente que me queda ahora es tapar toda la parte delantera, todos estos huequecitos que quedan aquí. Lo cubro todo y voy a la parte de atrás. Ya tengo todo encolado y lo que voy a hacer antes de seguir pegando el papel es colocar el marco en vertical y medir cuánto hay desde la esquina de la solapa hasta el marco. Voy a poner una cuerda para asegurarme de que no se vaya abriendo cada vez más con el paso del tiempo. La cuerda va a hacer de tope para que no se abra más de lo necesario. Midiendo veo que hay unos 12 centímetros más o menos, así que cortaré una tira de lazo de unos centímetros más. Tengo por aquí esta tira que voy a cortar en un trozo pues de necesito 12, le voy a dar unos 16 centímetros para tener margen de sobra cuando lo fije. Con una grapadora graparé el extremo del lazo en esta esquina y el otro extremo lo voy a grapar junto al vértice de la solapa. Una vez hayamos fijado el lazo, ya va a ser casi imposible que se nos abra la pata. Lo que haré ahora será taparlo todo con papel. Voy a tapar aquí, aquí y en la parte de dentro. Y así, de camino que aseguro la grapa, reforzamos un poco. Voy a preparar una pasta que hago con cola y yeso mate. El yeso mate es un aditivo que blanquea muy poco y por eso me encanta. Además no fragua, lo que mantiene la mezcla utilizable por mucho más tiempo que la escayola, por ejemplo. El yeso mate cuesta trabajo encontrarlo, es más, puede que en algunos países ni lo encontréis, pero sí se puede usar un sustituto en polvo del tipo del que se usa para tapar la grieta de las paredes. Si sois de aquí, de España, podéis usar por ejemplo Aguaplast o algún producto parecido, aunque no os va a quedar la mezcla tan transparente como con el yeso mate. Echo un poco de cola, le agrego el yeso y después de remover bien, agrego un poquito de agua según la consistencia que quiera darle. No puedo daros cantidades porque esto es algo que suelo hacer a ojo, pero más o menos sería la misma proporción de yeso que de cola. Con esta mezcla voy a ir cubriendo toda la parte delantera del marco. Voy a ir insistiendo bien con una espátula para intentar dejar el menor relieve posible. Y como esto después, una vez seco, se puede lijar, me quedará la superficie bastante más uniforme de lo que está ahora mismo con el papel. Voy a enmasillar tanto la parte delantera del marco como los laterales. La parte trasera la voy a dejar tal cual. Así queda la pasta una vez ha secado. Como he comentado antes, se puede lijar, aunque en principio, como yo le voy a hacer un estarcido con relieve encima, no voy a necesitarlo. Lo que voy a hacer es que la voy a centrar. Como para adaptarla al tamaño del marco tendría que ponerle añadido y no me convence nada de lo que tengo, la voy a dejar tal cual. Centraré el lateral derecho e iré desplazándome hacia la izquierda conforme vaya teniendo el relieve. La voy a fijar con un poquito de cinta de carrocero para que no se me mueva demasiado. A la misma pasta que he hecho antes le voy a agregar un poco de pintura acrílica blanca. Me gusta mucho cómo ha quedado el tono marrón de la base, así que le pondré un relieve más claro para que destaque del fondo. Unto con la espátula la pasta sobre la plantilla sin apretar demasiado. Quiero dejar cantidad suficiente de producto como para que se marque bien el relieve, así que voy a empastar todo procurando que no se note dónde queda el dibujo de la plantilla. Cuando levanto, se me queda un dibujo con relieve. Ahora tendré que dejar secar esta parte, limpiar la plantilla y volver a hacer el lado que me queda. Esto ya está seco y si ahora le doy con una lija de grano fino, todos estos picos que quedan en el relieve deberían desaparecer. Entonces, con la lija voy haciendo movimientos circulares para suavizar esos piquitos.
con mucho cuidado de no lijar en exceso y comerme todo el relieve o incluso arañar la parte del fondo. Lo ideal es que en todos estos relieves vayamos lijando hasta que queden suaves como la parte que acabo de terminar. Repito el mismo proceso en este lateral. Dejo suficiente cantidad de masa como para que se note bien el relieve y una vez he levantado la plantilla, con la masa en fresco, puedo retirar el exceso que queda en los cantos con la yema del dedo o con una espátula. Completo la zona que me queda y ya estaría listo para el último paso. La verdad es que mi primera intención era darle color, pintarlo, hacerle una pátina y luego barnizarlo. Pero me gusta tanto cómo queda el tono del marrón con ese efecto envejecido y el blanco del relieve que finalmente creo que lo voy a dejar así. Lo que sí que voy a hacer es que a modo de acabado final voy a darle una capa de barniz incoloro. El barniz, por supuesto, es al agua y a mí, como me gusta este acabado que tiene mate, voy a procurar utilizar uno que sea lo más mate posible para respetar el resultado que ha quedado. Una vez el barniz haya secado, ya tendremos nuestro portafotos listo para adornar cualquier rincón de la casa. Si os ha gustado la idea, por favor, dadle a me gusta y suscribiros. Este gesto tan sencillo es una gran ayuda para los que compartimos nuestras ideas aquí y nos ayuda a seguir creciendo para continuar compartiendo cosas con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.